cuando miro hacia atrás, mi vida parece una cadena de giros inesperados, algo que nunca hubiera imaginado antes. En mi juventud, tenía ambiciones que parecían simples y alcanzables. Crecí en una pequeña ciudad en la costa de España, en una familia donde los valores principales eran la confianza y la lealtad. Mi padre, un hombre estricto pero justo, era bombero. Siempre decía que pocas cosas eran más importantes que proteger a aquellos que amas. Mi madre era el alma de nuestra casa, suave y sabia, siempre sabía qué decir cuando necesitaba inspiración o simplemente consuelo. Desde niño me inculcaron que el amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso que construimos a lo largo del tiempo y las dificultades. En la escuela conocí a Elisa por primera vez. Ella parecía brillar desde adentro, su risa era contagiosa y sus movimientos gráciles, como si todo el mundo fuera su escenario. Éramos tan diferentes, ella ansiaba atención y aventuras, mientras que yo valoraba la estabilidad y la simplicidad. Pero entre nosotros había una magia de la que no podía apartarme. En la adolescencia, nuestra relación era como un mar embravecido, interminables subidas y separaciones dolorosas, que siempre terminaban con nuestro regreso, por difíciles que fueran. Entonces creía que nuestra unión era irrompible. Después de la escuela, la vida parecía haber pisado el acelerador. Siguiendo los pasos de mi padre, ingresé al cuerpo de bomberos, asumiendo todos los riesgos que esto implicaba. Elisa eligió la carrera de enfermería, siempre fue decidida, con un fuerte sentido de propósito, y la admiraba. Aunque a veces, sus ambiciones creaban una barrera invisible entre nosotros. Pero una noche lo cambió todo. Durante un incendio, sufrí una lesión que podría haberme costado mi carrera. Como si fuera obra del destino, Elisa y yo nos acercamos de nuevo, como si la vida misma nos empujara el uno hacia el otro. Unos meses después, nos casamos, convencidos de que habíamos superado todos los obstáculos que la vida nos había lanzado. Sin embargo, solo un encuentro lo cambió todo. Fue un día ordinario, cuando nuestra hija de 6 años, Eva, volvía a casa de la escuela. Corría hacia mí como siempre, y en ese momento sentí un escalofrío de miedo cuando escuché el chirrido de los frenos y vi su cuerpo en el suelo. El tiempo se detuvo, y corrí hacia ella como si mi vida dependiera de ello. Mientras estábamos en el hospital, intenté comunicarme con Elisa, pero su teléfono no respondía, y cada vez me preocupaba más. Se suponía que estaba en turno, pero, como descubrí más tarde, había tomado el día libre. Era extraño, normalmente, siempre me contaba sobre sus planes, pero ese día salió de casa sin decir una palabra. Las dudas comenzaron a invadir mi mente, ya que desde que empezó a trabajar en el hospital, había adquirido algunos nuevos hábitos que antes no tenía. Cuando finalmente llegó al hospital, sentí su aroma, el olor a jabón fresco. Inusual, porque normalmente siempre se apresuraba, sin perder tiempo en detalles cuando regresaba con prisa. La abracé, tratando de captar algún significado oculto, pero decidí no hacer preguntas. No era el momento ni el lugar, pero dentro de mí había nacido una sospecha, que crecía cada día. Al día siguiente noté cómo ella encontraba excusas para quedarse en el trabajo una y otra vez, explicándolo siempre como una necesidad. Me sumergía cada vez más en mis pensamientos, recordando cómo antes era tan atenta y cercana, y ahora parecía una mujer fría, casi extraña. Sabía ocultar sus intenciones, y cada mirada, cada sonrisa, se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba obligado a resolver. En algún momento, me di cuenta de que empecé a evitar su contacto, como si sus caricias dejaran un rastro helado en mi piel. Seguía sintiendo cariño, pero, a la vez, cada vez que ella se acercaba, la tensión aumentaba. Pasaron semanas en una espera tormentosa, y finalmente, mi amigo me trajo las pruebas. Fotos, donde ellos, ella y el doctor Manuel, se miraban como si el mundo alrededor no existiera. En su presencia, sus ojos recobraban un brillo que hacía mucho tiempo había desaparecido en nuestra relación. No eran solo fotos, eran pruebas frías de su traición. Pero decidí no revelar mis sospechas, y en cambio, observé, dejando que ella pensara que no sabía nada. Quería que ella misma se desenmascarara. Una noche, cuando estábamos en la sala de estar, inicié una conversación sobre su trabajo, fingiendo curiosidad. «Trabajas mucho con Manuel, ¿verdad?», dije, simulando indiferencia, pero observando atentamente su reacción. Se quedó quieta un momento, y luego se encogió de hombros, apretando los labios.
Oh, sí, solo valora mi atención a los detalles. Solo un colega, respondió sin mirarme a los ojos. ¿Solo un colega? Repetí con un ligero tono insinuante. Por dentro, estaba lleno de rabia, pero me contuve, sabiendo que tarde o temprano este juego terminaría. Ella me observó, intentando descifrar mis pensamientos, pero yo no iba a permitir que viera mi mundo interior. Ese momento, ese equilibrio delicado entre el conocimiento y la espera de su reacción, fue para mí una victoria. Observé cómo se mordía ligeramente el labio, un gesto que siempre hacía cuando mentía. Todo lo que veía frente a mí despertaba aversión, pero, extrañamente, sentía que esta prueba me daba fuerzas. Decidí ir más allá y la invité a cenar, esperando que con cada brindis ella se abriera más, creyendo que yo no sospechaba nada. Pero el juego no era sencillo, ella también entendía que algo había cambiado. En sus ojos vi una duda, me estudiaba atentamente, y sentí que sospechaba, pero no estaba segura. Mientras tanto, mis amigos empezaron a ayudarme a prepararme para el divorcio, pero todavía dudaba. De vez en cuando, yo mismo sentía debilidad hacia ella, recordando cómo era antes. Esos momentos breves me hacían preguntarme si era posible volver a como todo estaba. En una de nuestras reuniones con amigos, hablando de los próximos pasos, uno de ellos sugirió, ¿y si creamos una situación en la que ella misma se delate? Lo pensé. Era un riesgo, pero al mismo tiempo, no tenía otra opción. Acepté, y comenzamos a planear cada detalle. Decidí fingir que me iba por unos días, para que ella pensara que tenía libertad para verse con él, creyendo que nadie la vería. Por la noche, antes de irme, organicé una cena a la luz de las velas y tomé su mano, sintiendo como sus dedos estaban fríos como el mármol. Espero que hayas extrañado estos momentos, dije con un toque de ironía apenas perceptible. Ella me miró, intentando descifrar lo que quería decir, pero yo seguía siendo un enigma. Se inclinó más cerca, su respiración se volvió más cálida, y por un momento casi creí que ella aún sentía algo por mí. Pero fue solo un instante, antes de que desviara la mirada. Sin embargo, sabía que no sería un fin de semana sencillo para ella. La observé mientras se iba, pensando que yo estaría ausente y que su secreto estaba a salvo. Pero mientras ella se preparaba para encontrarse con Manuel, mis amigos la vigilaban, registrando cada movimiento. Esa noche recibí un mensaje de mi amigo, donde me enviaba una foto de ellos juntos entrando en el mismo hotel donde alguna vez celebramos nuestro primer aniversario. Sentí una mezcla de ira y decepción, pero entendí que esto solo era el comienzo de su fin. Al regresar a casa al día siguiente, ya sabía que no podría mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Cada una de sus miradas, cada palabra, ahora parecían mentiras. Pero en lugar de acusarla abiertamente, decidí darle la oportunidad de decir la verdad por sí misma. Esa noche dejé en la casa algunas pistas románticas, como si estuviera totalmente entregado a nuestra relación y quisiera recuperar nuestra antigua conexión. Dejé flores y una pequeña nota que decía, todo se puede arreglar si somos sinceros el uno con el otro. Elisa encontró las flores, y su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y culpa. Creyó que yo estaba dispuesto a perdonarlo todo, e incluso pareció experimentar algo parecido a la felicidad. Me abrazó, pero pude sentir su tensión, su ansiedad oculta. Sabía que comprendía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero yo mantenía la compostura. Unos días después, estábamos sentados por la noche en la sala, y con suavidad, comencé a hablar. Elisa, empecé, mirándola atentamente, ¿qué sientes por mí? ¿Estás feliz con lo que tenemos? Ella sonrió, pero su sonrisa era insegura. Por supuesto, Javier, respondió. A veces siento que todo se ha vuelto. ¿Cómo decirlo? Monótono. Esta era la oportunidad que estaba buscando. ¿Monótono? Repetí la palabra como si me resultara ajena, fingiendo no entender. Ella se apartó un poco, intentando encontrar las palabras adecuadas, y sabía que su mentira podría quebrarse en cualquier momento. Siempre hemos sido sinceros el uno con el otro, dije con un leve tono de reproche, y algo indefinible pasó por sus ojos. Intentó cambiar de tema, pero yo no lo permití. Unos días después, cuando decidió quedarse nuevamente hasta tarde en el trabajo, fui a ver a Manuel, para mirarlo directamente a los ojos.
Él era quien estaba destruyendo a mi familia, y necesitaba ver su reacción. Bajo la apariencia de un paciente agradecido, fui a su oficina después de que terminara su jornada laboral. Pareció sorprendido al verme, pero rápidamente se recompuso y me invitó a pasar. Decidí actuar con cautela, comprendiendo que en este juego cada palabra podía ser decisiva. Doctor, comencé, mirándolo directamente a los ojos, quería agradecerle por cuidar de nuestra familia. Él asintió, pero en su mirada capté una sombra de preocupación. Me dijeron que es usted no solo un gran profesional, sino una persona con un alto sentido de la responsabilidad, continué, observando su reacción. Manuel apenas se tensó, y comprendí que sabía que yo estaba al tanto. Cuidar de sus seres queridos es mi obligación, respondió, controlándose, evitando mi mirada. En ese momento sentí como el enfado crecía en mi pecho, pero me contuve. Sonreí, como si todo estuviera bien, y después de agradecerle nuevamente, salí de la oficina, dejándolo en tensión. Más tarde, cuando Elisa volvió a casa, sentí que todo dentro de mí estaba listo para estallar. Pero me mantuve sereno, y decidí que era el momento para el acto final de este drama. Organicé otra noche, invitándola a una cena romántica, como si intentara crear otra oportunidad para nosotros. Pero sabía que esa noche sería nuestra despedida. Durante la cena la observé, y en sus ojos vi que ella trataba de hacer como si todo estuviera bien. Pero sus palabras, sus movimientos, eran falsos, y sabía que estaba interpretando el mismo papel que yo. Coqueteaba, su sonrisa era seductora, pero sentía que estaba hablando con una extraña. Cuando la cena terminó, la llevé a casa y la dejé en la puerta. Bajé del coche para acompañarla, pero en lugar de decirle algo cálido, simplemente la miré en silencio. Tal vez pensó que era mi intento de acercarme, pero en realidad era una despedida. No pronuncié ninguna palabra y me fui, sabiendo que esa sería nuestra última noche juntos. Al día siguiente me reuní con el abogado y presenté los papeles para el divorcio. Todo lo que necesitaba era reunir pruebas de su infidelidad y solicitar la custodia de nuestra hija. Pero mi alma estaba destrozada, aún la amaba, y la idea de que pudiera abandonar a nuestra familia por una aventura me resultaba insoportable. Mientras tanto, Manuel aparentemente decidió que yo había dejado la situación como estaba. Pero sabía que su carrera también se vería destruida, al igual que mi familia. Mis amigos habían preparado todo lo necesario para desatar un escándalo, y entendí que su vida estaba a punto de colapsar. Cuando llegué a casa, Elisa estaba allí, pero su rostro estaba preocupado. Sabía que algo había cambiado, pero no entendía qué. Vi en sus ojos el miedo, pero no dije nada, solo me despedí secamente y me fui a dormir. A la mañana siguiente, cuando despertó, encontró sobre la mesa los papeles del divorcio y una carta donde le explicaba que sabía todo y que ya no estaba dispuesto a soportar sus mentiras. Elisa leyó la carta y su rostro se torció de horror y rabia. Me lanzó una mirada, como intentando buscar una explicación o una excusa, pero en sus ojos había algo diferente, algo que provocaba en mí una mezcla de amargura y alivio. Sabía que no iba a dar marcha atrás, que este juego había terminado. Aún así, intentó hacer una escena, exigiendo explicaciones y acusándome de nunca haberla entendido realmente. La escuché en silencio. Sus palabras ya no me tocaban, sabía demasiado y había visto demasiado. Ella estaba convencida de que simplemente me encerraría en mí mismo y la dejaría ir, como sucedía en nuestras rupturas de juventud. Pero esta vez todo era diferente. Su juego se había vuelto en su contra, y ahora estaba sola, vulnerable, sin apoyo ni máscara, con todos sus secretos y mentiras expuestos. Pronto, su abogado intentó presionarme, exigiendo condiciones iguales para la división de bienes y la posibilidad de ver a nuestra hija. Sin embargo, ya estaba preparado para esto, y tenía fuertes pruebas de su infidelidad. En cada reunión, su equipo intentaba evadir los hechos, esperando encontrar alguna brecha en mi posición. Pero mis amigos habían reunido suficientes pruebas, y todo estaba tan cuidadosamente preparado que su abogado no tenía ninguna posibilidad. En el juicio, Elisa parecía abatida y perdida. Me lanzaba miradas, como si aún esperara que cambiara de opinión, que reviviera el viejo amor que la salvaría. Pero esos tiempos habían pasado. El juez escuchó atentamente todos nuestros testimonios, y cuando presenté las fotos y documentos que confirmaban su traición, quedó claro que el caso no se resolvería a su favor.
No podía ocultar su decepción, pero seguía manteniéndose con esa arrogancia que alguna vez me atrajo y que ahora solo me repugnaba. Mi hija, nuestra pequeña Eva, era la razón por la que me mantenía sereno y enfocado. No quería que ella sufriera a causa de nuestras diferencias. Pero, al mismo tiempo, entendía que su madre estaba dispuesta a utilizar cualquier medio para mantener el control. Esa comprensión me daba aún más determinación para luchar por la custodia. Después del juicio, fui a ver a mi amigo detective. Me informó que su equipo había estado siguiendo a Elisa y a Manuel, reuniendo pruebas adicionales de sus encuentros, que agravaban aún más su situación. Pasaban tiempo juntos cada vez que ella tenía un momento libre, e incluso insinuaban abiertamente sus planes de irse juntos después del divorcio. Mi odio y desprecio por ellos se intensificaban, pero entendía que por el bien de mi hija debía mantenerme firme y no dejar que la rabia me controlara. Mientras tanto, mis amigos me sugirieron que me apoyaban en mi deseo de llevarme a Eva y salir de la ciudad, lejos de todo este caos. Esta idea comenzaba a parecerme cada vez más atractiva. Mis padres también expresaron su disposición a ayudarme con el cuidado de mi hija mientras me recuperaba de todas estas experiencias. Paralelamente, en el hospital se desató un escándalo propio. Manuel fue convocado a una reunión de la comisión médica, donde se discutía su conducta desde la perspectiva de la ética profesional. Todos sabían que estaba en una relación con la esposa de su paciente, y esto ponía en duda su reputación como médico. Los colegas empezaron a distanciarse de él, y los rumores sobre su romance con Elisa se difundieron rápidamente entre el personal. Su posición se volvía cada vez más precaria. Un día, al regresar a casa, vi a Elisa parada en la puerta. Su rostro estaba demacrado, como si no hubiera dormido en días. Me miraba, tratando de iniciar una conversación, pero no sentía hacia ella más que lástima. Le dije fríamente que todos los asuntos los resolviera con el abogado, y que no teníamos razones para hablar sin la presencia de una tercera parte. Javier, no entiendes, intentó decir ella, todo esto ha ido demasiado lejos. No la dejé terminar y le señalé la puerta. No estaba dispuesto a escuchar más sus excusas o explicaciones. No merecía nada de lo que alguna vez hubo entre nosotros. Sus gritos se desvanecieron cuando la puerta se cerró tras ella. Poco después de eso, comencé a planear un viaje junto a Eva. Decidimos pasar unos días lejos de la ciudad, en la costa. Quería darle a mi hija la oportunidad de alejarse de todos estos problemas y simplemente disfrutar de su niñez. En la playa, caminábamos, recogíamos conchas, nadábamos, y su risa era como un bálsamo para el alma, liberándome de los pesados recuerdos de los últimos meses. Los días en la costa se convirtieron en un refugio para mi hija y para mí. Era como si nos hubiéramos quitado un peso que nos había aplastado durante los últimos meses. Cada risa de Eva, cada una de sus miradas me recordaba por qué había soportado todo ese dolor. Quería que ella creciera en una familia tranquila y amorosa, y comprendí que ahora mi tarea era protegerla del pasado, de las sombras de aquella traición que habíamos tenido que enfrentar. Durante uno de nuestros paseos por la costa, noté cómo Eva jugaba con conchas, mientras yo, sentado cerca, recordaba todo lo que había ocurrido. De repente, sentí una mano sobre mi hombro. Era María. Ella había venido a pasar unos días con nosotros, como yo le había propuesto. Con su llegada, mi vida empezaba a cobrar un nuevo sentido. Sabía por lo que había pasado, pero no intentaba arrebatarme ese dolor. Simplemente estaba allí, en silencio, apoyándome y dándome la sensación de que la vida continuaba. Pasamos la tarde juntos con Eva, caminando por la orilla y disfrutando de la brisa marina. María parecía estar cada vez más cerca, y me di cuenta de que en su presencia encontraba algo nuevo y luminoso, algo diferente a todo lo que había vivido con Elisa. Sabía empatizar y apoyar, sin exigir nada a cambio, y por primera vez en mucho tiempo sentía que mi corazón podía volver a abrirse para alguien. Cuando Eva se quedó dormida, María me sugirió que nos quedáramos en la terraza, para poder hablar en el silencio de la noche. Se acercó más, su mano tocó la mía, y sentí como la tensión acumulada durante tantos meses desaparecía lentamente. En sus ojos había comprensión y algo más, tal vez esperanza. No ocultaba que quería estar conmigo, pero lo hacía de manera sutil, con un coqueteo suave y una sonrisa luminosa. Le respondí de la misma manera, y la noche pasó como un sueño lleno de calidez y felicidad tranquila. Poco a poco,
mi relación con María se volvía más profunda. Nos acercábamos el uno al otro, pero sin prisas, como si temiéramos romper ese sentimiento frágil que había surgido entre nosotros. Ella me apoyaba en cada pequeño paso, inspirándome a seguir adelante y no quedarme atrapado en el dolor. En algún momento, comprendí que estaba listo para confiar en ella, para abrirle mi corazón. Sentía que en sus abrazos encontraba esa estabilidad que había buscado durante tanto tiempo. Después de regresar a la ciudad, nos esperaba otro proceso judicial, que debía poner fin a nuestra relación con Elisa. Su abogado intentaba impugnar los resultados del primer juicio, con la esperanza de que desde un punto de vista emocional ella pudiera recuperar ciertos privilegios. Pero esta vez estaba seguro de que no permitiría que me manipulara. Me encontré de nuevo con Elisa en el tribunal, y se la veía aún más desorientada que antes. Comprendía que estaba perdiendo el control de la situación y que ya no podía influir en mí como antes. El juicio concluyó con la decisión de que Elisa vería a Eva solo bajo supervisión. Sentí que finalmente me había liberado. Todo el peso, toda la tensión que me arrastraba hacia abajo, desapareció, y supe que a partir de ese momento comenzaríamos una nueva vida. Después del juicio, María me estaba esperando frente al edificio. Su presencia me llenaba de calidez y confianza. Nos miramos con comprensión, y me acerqué para tomar su mano. Ahora comienza una nueva etapa, le dije. Un verdadero comienzo. Ella sonrió, y en sus ojos vi esperanza para el futuro. Desde entonces, mi relación con María se desarrolló con sinceridad y confianza, algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Era quien me apoyaba, quien creía en mí, incluso cuando yo mismo no estaba seguro de mí. Pasábamos más tiempo juntos, viajábamos con Eva y nos sentíamos como una verdadera familia. Eva adoraba a María, y esa conexión entre ellas se convirtió para mí en el símbolo de un nuevo capítulo, sin las sombras del pasado, en el que encontré tanto amor como esperanza. Una noche, mientras cenábamos en la terraza con vista al mar, me di cuenta de que ya no temía volver a amar. Tomé la mano de María y le pedí que compartiera el futuro conmigo. Aceptó, y en ese momento supe que todas nuestras heridas y dificultades nos habían llevado a ese feliz momento. Nos esperaban nuevos desafíos, pero ahora sentía que podía enfrentar cualquier cosa, porque estaba rodeado de personas a las que amaba y que me amaban. Nuestra relación con María seguía desarrollándose, y comprendía que esto era exactamente lo que siempre había buscado, una conexión tranquila y honesta, basada en la confianza. Pasábamos cada vez más tiempo juntos, y todo parecía tan natural que ni siquiera podía imaginar que alguna vez mi vida estuvo llena de tanto dolor y caos. Una noche, después de que acosté a Eva, María se acercó a mí con una taza de té caliente y me sugirió que habláramos sobre el futuro. Su voz era suave, y vi en sus ojos curiosidad y esperanza. Cautelosamente, me preguntó cómo veía nuestro futuro, y sin pensarlo le dije que quería verla junto a nosotros. Ella sonrió, su mirada se volvió más cálida, y supe que para ella eso era tan importante como para mí. Desde ese momento comenzamos a construir nuestro hogar juntos. Discutíamos todo, desde detalles como decorar la sala de estar hasta cuestiones serias sobre cómo criaríamos juntos a Eva y nos apoyaríamos mutuamente. Sentía que cada día estábamos más cerca, como si llenáramos los vacíos en nuestros corazones dejados por las pérdidas pasadas. Cuando finalmente nos comprometimos, fue un evento modesto, pero lleno de felicidad. Invitamos solo a las personas más cercanas y decidimos hacer la ceremonia en la costa, donde comenzó nuestra historia. Eva estaba emocionada con el evento, adoraba a María y la veía como parte de nuestra familia. Nuestra pequeña ceremonia fue al atardecer, cuando el mar reflejaba los últimos rayos de sol, y cada momento parecía un verdadero milagro. Ese día comprendí que todo por lo que había pasado me había llevado a este momento, a esta mujer, que estaba a mi lado y me tomaba de la mano. Decidimos pasar nuestra luna de miel en un pintoresco pueblo en el sur de España. María sabía que ese lugar era especial para mí, pues fue aquí donde encontré paz cuando todo comenzó a desmoronarse. Ese pequeño pueblo se convirtió para nosotros en un símbolo de nuestra nueva vida, llena de alegría y serenidad, algo que había estado buscando por tanto tiempo. Cada día que pasaba con María me llenaba de felicidad y de la seguridad de que estaba junto a una persona que me apoyaría en cualquier prueba. Su apoyo era cálido y sincero, y en eso encontraba consuelo e inspiración. Planeábamos nuestro futuro sin miedo a las dificultades, y sentía que ahora tenía todo lo que alguna vez perdí y que siempre había buscado.
Pronto regresamos a nuestra casa, y la vida comenzó a llenarse de nuevos colores. Eva crecía, y estaba feliz de que pudiera ver cómo María y yo construíamos una verdadera familia, basada en la confianza y el amor. Elisa aparecía de vez en cuando en nuestras vidas, pero ahora la miraba con tranquilidad. Había perdido su influencia sobre mí, y cada vez que la veía, comprendía que finalmente me había liberado del pasado. Esta nueva vida me enseñó a valorar los momentos de paz, las simples alegrías que podíamos compartir. Una noche, sentados en la terraza, María y yo hablábamos sobre el futuro, sobre cómo sería nuestra casa cuando Eva creciera, y sobre cómo la apoyaríamos cuando enfrentara dificultades. Estábamos felices en el presente, pero también teníamos un sueño sobre el futuro que nos llenaba de fortaleza. Viajes, cálidas tardes en la terraza, paseos por las antiguas calles de nuestra ciudad, todo esto se convirtió en parte de nuestra nueva vida. Ya no temíamos al pasado, mirábamos hacia adelante con esperanza y la certeza de que juntos podríamos enfrentarlo todo. María era mi apoyo, y sabía que su amor era algo que siempre estaría conmigo. Cuando recordaba cómo comenzó este camino, lleno de dolor y traición, comprendía que, a pesar de todo eso, había encontrado algo mucho más valioso. María y yo habíamos creado algo verdadero, y sentía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Ahora sabía que la vida podía ser como nunca imaginé, llena de sentimientos sinceros y serenidad, que solo reforzaban mi determinación de seguir adelante. Así terminaba mi historia. Una historia llena de dificultades, amor y esperanza. Y ahora, con María a mi lado, estaba listo para nuevas aventuras y desafíos, sabiendo que nos esperaba un futuro brillante, construido sobre el amor y la lealtad.